Hoy es viernes de la diplomática y por eso está con nosotros, como cada viernes, Juan Pablo Delgado. Estimado Juan Pablo, bienvenido. También, perdóname, bienvenidos a toda nuestra audiencia de Asmundo. Vamos a iniciar hablando de un tema que esta semana pues ha generado más polémica de lo normal. Sabemos que de por sí el magnate candidato republicano, precandidato republicano Donald Trump, pues ha generado mucha polémica en estas preelecciones, digámoslo así. Ahora habla de un tema que nos vuelve a afectar a los mexicanos. Dejó de lado un poquito a los musulmanes, ya los dejó tranquilos un ratito y regresa con nosotros. Un ratito nada más, yo creo. Un ratito nada más. Quiere que los mexicanos paguen por el muro fronterizo. Es correcto. De no ser así, dice que podría afectarnos también en nuestras remesas, que podría quitar dinero del que los mexicanos trabajan en Estados Unidos y que les envían a sus familiares en México para pagar este muro fronterizo. ¿Se puede? Ya lo perdimos. Mira, primero no hay que ponerlo como candidato. Hay todavía muy pocas esperanzas en el Partido Republicano. Ahora hablamos de eso. Pero sí, ¿qué dijo esta semana Donald Trump? Qué horror que tengamos que hablar de él, pero bueno, son noticias que le preguntaron por específicos. Hablas mucho del muro, siempre dices que el muro y así. ¿Cómo lo vas a construir y cómo vas a hacer que el gobierno federal mexicano lo pague? Y él dice, muy fácil, señores, así de fácil. Les voy a congelar a todos los migrantes irregulares en Estados Unidos el envío de remesas. Entonces México se va a ver presionado. Hay que considerar, Baitiare, que cada año se envían 25,000 millones de dólares de Estados Unidos a México como remesas, lo que equivale como un 2% de la economía total mexicana. Es uno de los principales ingresos de nuestro país. Exactamente. Nada más un breve paréntesis. Esta idea es lo más tonto que puede decir el señor Trump, porque entre menos dinero le envíes a las familias más necesitadas de México, incrementas las ganas de migrar hacia Estados Unidos, precisamente. Claro. Entonces, obviamente, de entrada es una idea ridícula a todas luces. Pero él dice que sí se puede lograr y vamos a analizar si es plausible, precisamente. Él dice que se va a basar en la Patriot Act, que es una ley que se creó después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, donde se le da al presidente de Estados Unidos, en ese momento a George W. Bush, Obama todavía tiene estos poderes extraordinarios, donde si sienten o si consideran que hay una amenaza a la seguridad interna del país o hay una amenaza contra la seguridad, ellos pueden tomar medidas extraordinarias. Es lo que le ha permitido a Obama llevar sus ataques de drones en diversos países sin la autorización del Congreso, y dice Donald Trump que va a utilizar esas leyes para considerar a los migrantes irregulares sin papeles como una amenaza, lo cual le daría poder de congelar las cuentas. Pero nada más empezar a analizar los problemas logísticos, éticos, legales que involucra una decisión de este tipo, o sea, yo considero que es absurdo. El señor Donald Trump, estuve leyendo una entrevista que recientemente le dio al Washington Post. El señor mide su campaña, mide sus ideas por ratings. Si dice algo y genera ratings o aprobación, lo sigue diciendo. Si dice algo y no tuvo mucha atracción, lo deja de decir. Ya lo habíamos platicado aquí, Baitiare. Este señor está midiendo el pulso de su país y es viendo, completamente mediático. Por supuesto. Pero mientras todos, Baitiare, nos estamos concentrando en el monstruo de Frankenstein, nos olvidamos del doctor Frankenstein que creó ese monstruo, y es el Congreso de los Estados Unidos. Hablando precisamente del Congreso, y ahora que los menciona, nos lleva a otra parte también muy importante de las elecciones en los Estados Unidos, claro, y que muy pocas personas le ponen atención. ¿Por qué los asientos del Congreso están también en disputa en estas elecciones de noviembre? Esto debería de interesarnos. ¿De qué manera se están disputando? ¿Está ganando el lado democrático, el lado republicano? Por supuesto. Mira, todo el mundo obviamente quiere estas batallas épicas entre Trump y Hillary Clinton contra Bernie Sanders y demás. Lo que no muchos están quizá pensando es que un presidente, una vez electo, no puede llegar como monarca absoluto a decretar leyes y a cambiar al país. Claro, tiene mucha injerencia, tiene mucho que decir al respecto. Pero todo pasa por el Congreso. Todo pasa por el Congreso. Y algo que no se está hablando mucho, porque Donald Trump nos sigue robando
las cámaras, el tiempo, los reflectores, es que todos los asientos del Congreso, los 435 asientos del Congreso, también van a estar en en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Todos los candidatos o se van a reelegir o van a ser electos alguien nuevo. ¿Qué pasa aquí? Hay que poner mucha atención porque, como tú mencionabas muy bien, Baitiare, todo lo que proponga el nuevo presidente o la nueva presidenta va a tener que pasar por el Congreso. Recordemos nada más rápidamente el caso de Barack Obama en el 2008. Gana él una victoria abrumadora, pero también ganan los demócratas el control del Senado y de la Cámara de los congresistas, que hacen inmediatamente, se ponen a trabajar, a mover la maquinaria, legislativa y demás, y sacan el Affordable Care Act, que es el Obamacare, la ley de salud de Estados Unidos. Claro. 2 años después, todo el mundo decía, bueno, ya ganó Obama, Obama es presidente, el primer presidente afroamericano. Vuelven a ganar los republicanos el control de la Cámara, del Congreso, y intentan desmantelar todo lo que hizo Barack Obama en sus primeros 2 años. Y así se lo han traído al pobre presidente durante los últimos 6 años. Todos se olvidan que lo que pasa en el Congreso, a quien elegimos al Congreso, es igual o más de importante que el presidente. El caso de México. Gana la oposición después de 70 años, en el 2000, y durante los 12 años todo el mundo esperaba que México cambiara mágicamente, pero tenías al partido tricolor en la oposición del Congreso, controlando todo, y las reformas más urgentes, hacendaria, educativa, energética, no pasaron. Simplemente no pasaron, a pesar de las buenas intenciones de los presidentes azules que tuvimos aquí en México, a pesar de sus errores, lo que sea, no se hizo nada porque el Congreso no quiso. No lo permite. Lo mismo en Estados Unidos. Regresando a los precandidatos, ¿cómo van? ¿Se ha movido de alguna manera la balanza? ¿Ya está más inclinado hacia algún lugar? Ahora vimos que recientemente pues Ted Cruz le ganó a Donald Trump, algo que le dolió muchísimo, y también Bernie Sanders va ganando cancha en el lado democrático. Sí, quizá ya con tantas primarias y elecciones y demás, la gente como ya haya perdido el rastro de qué está pasando, pero la cosa se está poniendo crítica, Baitiare. A mí me apasiona el circo que se genera alrededor de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque sí, todo el mundo decía, Hillary Clinton va a ser la candidata demócrata, Donald Trump es imparable. Pero parece que no, en ninguno de los dos casos. La victoria de Ted Cruz en Wisconsin el martes pasado da a entender que la estrategia del Partido Republicano, de la institución del Partido Republicano para atacar y detener a Trump, puede estar funcionando. Porque el liderazgo del Partido Republicano durante las últimas semanas ha estado desesperado por conseguir apoyo de quien sea, de las super PACs que tienen $1,000 millones, de gobernadores, congresistas, senadores, quien sea que se una a esta gran causa que es detener a Donald Trump. Ahora, Ted Cruz ganó, es una señal de que puede estar funcionando la la estrategia para elegir a Ted Cruz, que tampoco es una opción que tú digas muy agradable, ¿no? El medicamento y la enfermedad van a ser lo mismo, casi igual de peor. ¿Y qué pasa entonces del lado demócrata? Claro, todo el mundo también ya daba por ganadora a Hillary Clinton, y Bernie Sanders ha ganado las últimas 6 de 7 elecciones en los estados. Obviamente también Hillary se lleva a un par de delegados, pero si contamos los delegados, Hillary Clinton le está ganando por 200 a Bernie Sanders. Un precandidato que en su momento, al inicio de su campaña, nadie lo daba por importante. Todo el mundo decía, este señor Bernie Sanders nada más va a venir a molestar a Hillary, pero no tiene oportunidad. Le está pisando los talones. Pero viene Nueva York. Viene Nueva York el 19 de abril, en 2 martes, y hay que estar muy atentos, porque Donald Trump vive ahí y Hillary Clinton es su estado adoptivo. Fue senadora por 8 años, del 2000 al 2008. Y entonces, una derrota para Hillary Clinton o para Trump en Nueva York, sus estados, digamos, su casa, sería personal. Entonces, como te digo, Baitiare, crítica la situación, y yo le recomendaría al auditorio que no dejen de seguir estas elecciones porque están verdaderamente en fuego, ¿no? Es algo
Bueno, muy interesante. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros en La Diplomática y nos vemos el próximo viernes. Por supuesto, Baitiare, gracias a ti. Continuamos con más noticias internacionales, pero seguimos ahí en los Estados Unidos, donde una familia se conmovió al sentir otra vez los latidos del corazón que le pertenecía a su hijo. Ese órgano fue donado para un joven que lo necesitaba para continuar viviendo.